Vamos con la segunda parte del vídeo dedicada a la confección. Empezamos con el corte de las piezas. Las que van a lomo las vamos a colocar sobre la doblez de la tela. Os recomiendo coger la costumbre de colocar los alfileres en el margen de costura, ya que algunas telas se marcan, y así prevenimos futuros disgustos. Cortamos la tela a ras de las piezas, puesto que ya llevan incluidos los márgenes de costura, y recordamos marcar todos los piquetes, tanto los marcados en el patrón como los de centro en el caso de las piezas que hemos cortado a lomo. Para hacer un piquete haremos un pequeño corte de no más de 2-3 milímetros. Si queréis podéis cortar las piezas de forro en una tela diferente. Yo aquí las estoy cortando en este resto de popelín rojo que tenía para aprovecharlo y para que se vea mejor también la confección en el vídeo. Repasamos las piezas que tenemos cortadas hasta ahora: la pieza central de espalda con piquetes de centro, que es la que frunciremos, las 4 piezas de costadillo de espalda, 2 en rojo de forro y 2 en tela exterior, la pieza central de forro en rojo, también con piquetes de centro, las 2 piezas centrales exteriores en tela de flores y las 4 piezas de costadillo delantero, todas ellas cortadas en la misma tela, ya que no me bastaba el retal de tela roja. Cortamos ahora las piezas de la falda. Como vimos en el primer vídeo dedicado al patronaje, son rectángulos, por lo que no hace falta que les hagamos patrón. Podemos marcarlos directamente sobre la tela utilizando las reglas y la cinta métrica. Recordad que voy a tener 3 piezas en total: la superior de 72 centímetros de largo y las 2 de volante de 28 centímetros de largo, por el ancho que obtuviésemos en ese primer vídeo que hicimos de patronaje. Cortamos también los 2 rectángulos para los tirantes con las medidas que anotamos en ese primer vídeo. Os lo voy a dejar enlazado en la cajita de información por si no lo habéis visto. Con todas las piezas cortadas recuperamos las de cuerpo para prepararlas. En el vídeo veis las 3 piezas correspondientes a medio cuerpo exterior: la central, el costadillo delantero y el costadillo trasero. Lo que vamos a hacer es aplicar un refuerzo en toda la línea de escote para evitar que ceda por ser un corte al bies y así no nos boquee. Para el refuerzo podéis utilizar friselina modelable o tiras de entretela fina cortadas al bies, aproximadamente de 1 centímetro de ancho. La friselina modelable es una tira de entretela adhesiva cortada al bies y reforzada, en este caso con un pespunte. Hay varios tipos, las podéis encontrar en mercerías y en algunas tiendas de telas. A continuación podéis ver exactamente las zonas por las que vamos a ponerla. Vamos a colocarla en la plancha, por el revés de la tela, y colocando el pespunte de refuerzo a 1 centímetro del canto. Ojo con el lado que colocáis hacia la tela, debe ser el que tiene adhesivo y a veces es difícil distinguirlos. Normalmente el que lleva el adhesivo es más rugoso, tiene como banditas de adhesivo que se sienten rugosas. Además, tampoco debemos estirar la cinta mientras la colocamos, sino dejarla caer suavemente con la forma del escote. De lo contrario, puede hacernos arrugas en la tela. A
Aprovechando que estamos en la plancha, cogemos también la pieza de centro trasero y vamos a marcarle el dobladillo de la parte superior. Recordemos que en esa parte tenemos 1,5 centímetros de margen para el dobladillo. Por tanto, vamos a doblar una primera vez a esa distancia y una segunda por la mitad de la primera, quedándonos así un canal de aproximadamente 0,7 centímetros. Pasamos ahora un pespunte a máquina bien al filo del dobladillo que acabamos de marcar en la plancha. Apartamos la pieza y cogemos las piezas de forro del cuerpo. Encarando los derechos, unimos por el piquete de centro la pieza central cortada a lomo y los dos costadillos delanteros. Fijaros que con un alfiler fijo en dicho punto y paso un pespunte a margen de costura, es decir, 1 centímetro. Como veis, para coser esta pieza solamente coloco el alfiler del piquete, ya que es como me va mejor a mí. No os recomiendo colocar alfileres por todo el recorrido, ya que al ser recorridos con curvas diferentes puede generaros arrugas. Os aconsejo o bien probarlo como lo estoy haciendo yo, o bien directamente hilvanar toda la pieza. Cosemos ahora el costadillo trasero al delantero, también a margen de costura y encarando derechos, y repetimos en el otro lado. Cogemos ahora las piezas exteriores y vamos a repetir el mismo proceso que con las interiores de forro. Fijaros que en este caso, al coser la pieza central al costadillo, va a ir haciendo arrugas por la parte del centro. Podemos ayudarnos con las manos, como veis en el vídeo, para facilitar la costura. Lo importante es que no enganchemos ningún pliegue con el pespunte. Para unir ambas piezas centrales vamos a pasar un pespunte un poquito más largo de lo habitual, ya que es el que después utilizaremos para fruncir. Planchamos ahora todos los márgenes de costura abiertos. Si es necesario, nos ayudamos con los cojines de sastre. En la costura del costadillo tendremos que piquetear con pequeños cortes por todo el recorrido. Estos no deben cortar nunca el pespunte de unión. Cogemos ahora la pieza central exterior y vamos a tirar de los hilos sobrantes para ir frunciendo. Os resultará más fácil si tiráis de los hilos de la canilla. Vamos a ir frunciendo hasta que nos guste el resultado. A mí me gusta acumular más cantidad en la parte superior, aproximadamente a la altura de pecho, y dejar más plana toda la parte inferior. Comentaros que si habéis cortado el vestido a cintura en vez de bajo pecho, os recomiendo que pongáis toda la parte fruncida a la altura del pecho y dejéis la parte de bajo pecho, cintura, sin ningún tipo de frunce. Una vez que nos guste el resultado, colocamos la pieza de forro debajo para comprobar que tienen el mismo recorrido y asentamos todo con la plancha. Como veis, a mí me sobra un poco. Aquí tenemos dos opciones, bien fruncir más hasta que coincidan perfectamente, bien cortar para igualarlas. Como a mí ya me gusta como está, voy a cortar y optar por esa segunda opción. En el caso de que hayamos cortado, vamos a tener que pasar 2-3 centímetros de pespunte de refuerzo para que no se nos abra después la costura, ya que habremos cortado el refuerzo que hicimos al principio. Así es como quedan ambas piezas una vez planchadas y ajustadas. Las apartamos y cogemos ahora los tirantes y la pieza de la espalda.
Empezamos frunciendo la pieza de la espalda con hilo elástico en la canilla. Para ello voy a poner el largo de puntada al 4 y la tensión al 5, cuando normalmente yo coso con una puntada y una tensión del 3. Voy a pasar pespuntes paralelos con la separación de la pata del prensatelas. No me voy a extender mucho con esta técnica, pero os dejo en la caja de información por si le queréis echar un vistazo al último vídeo que subí de un vestido fruncido en el que se explica un poco más. Así nos queda la pieza central. Vamos ahora a pasarle un elástico de 5 milímetros de ancho por el dobladillo que hicimos al principio. La medida del elástico la vamos a sacar con el patrón de la pieza de centro espalda completa antes de darle el recorrido extra para fruncir. Si recordáis, en mi caso eran 8 centímetros que desdoblados son 16. Así que lo que voy a hacer es cortar esos 16 centímetros con el elástico ligeramente estirado. Voy a dejar por supuesto 2 centímetros de margen de costura. Una vez cortado pasamos el elástico y lo aseguramos primero con alfileres y después con un pespunte de puntada corta. Continuamos con los tirantes, los doblamos por la mitad con el derecho hacia adentro y les pasamos un pespunte ancho de prensatelas, tomando como referencia la doblez. Tened en cuenta que si estáis utilizando un elástico más grueso, el mío es de 5 milímetros, tendréis que hacer el pespunte al ancho del elástico más un par de milímetros desde el lado doblado. Por ejemplo, para un elástico de 1 centímetro tendríamos que pasar el pespunte aproximadamente a 1,2 centímetros de la parte doblada. Vamos a la máquina, pasamos el pespunte, cortamos el margen dejando 2-3 milímetros, giramos el tirante y lo planchamos dejando la costura bien en el lateral, bien en el centro como os enseño yo en el vídeo. Con el tirante ya planchado le pasamos por dentro el elástico. Para cortar la cantidad de elástico haremos igual que con la pieza de espalda. Vamos a coger la medida de tirante que obtuvimos al hacer el patrón y vamos a cortar el elástico con ese elástico ligeramente estirado. Enfrentamos derecho con derecho las piezas del cuerpo y colocamos los tirantes sobre la costura del costadillo entre ambas. El derecho del tirante debe quedar enfrentado al derecho de la pieza exterior. Ahora pasamos un pespunte a máquina a margen de costura por toda la línea del escote. Después rebajamos los márgenes de costura, prestando especial atención al pico del centro y las costuras con los tirantes como se muestra en el vídeo. Una vez listo, lo giramos y planchamos en su sitio. Y así es como nos queda una vez planchado todo. Vamos ahora a coser la pieza elástica. Aquí os enseño un lado ya cosido para que os hagáis la idea de cómo lo vamos a hacer. Como veis, la pieza queda sin ningún escalón y perfectamente pulida, tanto por el derecho como por el revés de la prenda.
Para conseguir este resultado vamos a hacer coincidir derecho con derecho de la tela de flores, es decir, la exterior. Los cantos superiores deben coincidir perfectamente. Para ello, os recomiendo apartar y poner en plano el forro, para poder así alinear perfectamente la parte exterior con la costura y fijarla con un alfiler. Después hacemos un sándwich con la pieza de forro. En resumen, debemos tener hacia nosotras el derecho de la tela exterior y el revés de la pieza fruncida y de la de forro. Una vez lo tenemos así colocado, lo fijamos con alfileres. A continuación pasamos un pespunte a margen de costura y cortamos en diagonal la esquina superior para rebajar la costura. Damos la vuelta y lo planchamos todo. Con esto ya nos queda el cuerpo terminado, así que de momento lo vamos a apartar. Continuamos con las dos piezas del volante de la falda. Vamos a unirlas solamente por un lado para crear una tira larga, como siempre a margen de costura y encarando los derechos. Con el pespunte pasado podéis aplicarle el acabado que queráis. Yo lo he remallado. Ahora vamos a hacerle el dobladillo al bajo del volante, esta tira que acabamos de unir. Yo voy a hacer un dobladillo de pañuelo como el que hicimos en el vestido con cuerpo fruncido elástico. Podéis hacerlo como más os guste. Una vez que tengamos el dobladillo hecho, vamos a fruncir la pieza para adaptarla a la superior, que tiene la mitad del recorrido. A mí me gusta fruncir a mano con pespuntes pasados a máquina. Nuevamente tenéis el proceso más detallado en el vídeo anterior para que este no se alargue tanto. Básicamente, para fruncir yo paso dos pespuntes a máquina con puntada larga y floja, ambos a anchos de prensatelas, el primero respecto al canto y el segundo respecto al primero. Aquí los veis ya pasados. Una vez los tengo listos, solamente tengo que tirar del hilo para ir frunciendo. Os recomiendo tirar del hilo de la canilla ya que es mucho más fácil. Además tenemos que estirar del hilo de la canilla de los dos pespuntes a la vez. Lo que conseguimos con esto es que el fruncido sea mucho más uniforme y además evitamos en cierta medida las enganchadas feas que puedan ocurrir cuando unamos piezas, ya que la costura de unión va a quedar entre ambos pespuntes. En este caso, con los pespuntes ya pasados, lo que he hecho ha sido fijar con un alfiler la parte central del volante que coincide con la costura al centro de la pieza superior de la falda y después ir frunciendo desde cada lado estirando de esos hilos hasta hacer coincidir los recorridos. Distribuimos una vez que nos coinciden los recorridos el fruncido como más nos guste y lo fijamos con alfileres. Además opcionalmente le podemos dar un golpe de vapor con la plancha para asentarlo todo mejor. Una vez hecho el paso anterior, pasamos el pespunte de unión con cuidado y siempre con el frunce hacia nosotras para ir controlándolo. Como veis, con esto nos van a quedar tres costuras, las dos flojas que hemos utilizado para fruncir y la de unión en el centro de ambas. En este punto podemos quitar las dos costuras que hemos utilizado para fruncir, pero yo suelo quitar únicamente la que se ve por el derecho, que es la que está más lejos del canto. Como antes, si estiramos del hilo de la canilla, nos resultará muchísimo más fácil de eliminar. Y así es como nos queda la pieza de falda. Aquí yo ya he aplicado las terminaciones, en mi caso con un remallado, pero como siempre podéis terminarlo como más os guste, con un bies, con una costura francesa, con un zigzag, lo que queráis. A continuación lo que vamos a hacer es unir ambos lados de la pieza para cerrarla. La vamos a poner derecho con derecho y pasaremos un pespunte a margen de costura. Es importante que los inicios de los volantes y el bajo coincidan para obtener un buen acabado. Por eso os recomiendo colocar un alfiler en estos puntos para fijarlos y después ya ir haciendo coincidir el resto, de forma que si nos queda algo descuadrado, nos quede en la parte superior. Además vamos a empezar a coser por el lado del bajo. De esta forma, si estiramos de la tela y la descuadramos no se notará tanto. Con el pespunte pasado planchamos la costura abierta y aplicamos de nuevo en ella el acabado que más nos guste.
Vamos ahora a marcar en la parte superior de la falda los piquetes correspondientes a los cuartos de ese recorrido. Vamos a tomar como referencia la costura que la tenemos en un lateral y el piquete central, que hará las veces del otro lateral. Así que nos faltaría marcar en el centro de esos dos recorridos los piquetes centrales, tanto de delantero como de espalda. Después los utilizaremos para montar el cuerpo. Como esta pieza también va a ir fruncida a la hora de coserla al cuerpo, vamos a prepararla exactamente igual que hicimos antes, pasando 2 pespuntes flojos, pero de momento no vamos a tirar de los hilos para fruncir. Unimos ahora la pieza del cuerpo con la pieza de la falda en la que acabamos de marcar los piquetes. Vamos a empezar por la costura lateral del cuerpo, que la vamos a hacer coincidir con la costura lateral también de la falda. Continuamos con el piquete de centro, que coincidirá con el centro del cuerpo, y terminamos con el lateral opuesto. De esta forma ya tenemos todo el delantero posicionado y fijado con alfileres. Vamos a buscar ahora el piquete de centro trasero de la falda. Esta parte la vamos a hacer un poquito diferente, ya que en ese centro no vamos a fruncir, sino que haremos una costura elástica. Vamos a marcar entonces el recorrido que va a quedar elástico con 2 alfileres. Estos deben coincidir con el inicio y el final de la pieza elástica antes de fruncirla. Es decir, nos tenemos que volver al patrón para medir el recorrido de esa pieza antes de ponerle esa parte de fruncido elástico. En mi caso, recordad que cada una a partir del centro tenía 16 centímetros, así que lo que voy a hacer es marcar esos 16 centímetros desde el piquete de centro en la pieza de la espalda. Una vez que lo tengo marcado, voy a hacer coincidir esos alfileres con las costuras correspondientes de inicio y final de esa pieza elástica. Una vez que tenemos esto ya fijado, en el resto del recorrido ya sí que podemos ir frunciendo, estirando los hilos de la canilla como siempre, hasta que nos coincidan los recorridos de cuerpo y falda. Con todo fijado, pasamos como siempre un pespunte a margen de costura y con la parte fruncida hacia arriba. Yo he empezado en la unión entre el costadillo de espalda y el trozo elástico y voy a coser hasta el mismo punto del otro lado, donde voy a hacer un par de puntadas marcha atrás para tener esa costura asegurada, ya que así me resultará más cómodo continuar con esa parte elástica, ya que para coserla lo que tenemos que hacer es ir estirando de la pieza elástica para que nos coincidan los recorridos. Como veis, yo lo voy haciendo en pequeños trocitos, voy estirando, voy poniendo alfileres y voy haciendo tramitos de esa parte de cuerpo. Una vez que tenemos todo el recorrido unido, vamos a quitar el pespunte que queda visto, el que habíamos utilizado para fruncir, y aplicamos el acabado que más nos guste a la costura. Y así es como nos queda el vestido. El paso que vamos a hacer ahora es opcional, pero a mí me gusta hacerlo, para evitar que el vestido ceda con el tiempo. Lo que vamos a hacer es colocar un elástico de 5 milímetros, el mismo que hemos utilizado tanto para la parte superior de la parte fruncida como para los tirantes del vestido, en la parte elástica de unión entre cuerpo y falda para reforzarla. Como siempre, vamos a cortar el elástico algo estirado y con 2 centímetros de margen de costura. No hay una medida buena para estirar, podéis estirar lo que queráis, yo habitualmente le quito unos 2-3 centímetros de recorrido. Con este elástico ya cortado, sencillamente lo vamos a coser con un zigzag estirando. Yo lo he puesto por el lado de la falda. Hacemos unas primeras puntadas para asegurarlo y colocamos un alfiler en el final. Después ya sencillamente lo vamos estirando a la vez que cosemos. Como siempre que coso algo elástico, lo voy
haciendo por tramitos. Tiene que quedar sobre el margen de costura para que por el derecho no se vea. Por último vamos a coser los tirantes. Para ello nos probamos el vestido y decidimos tanto la posición en la espalda como el largo del tirante. En mi caso los he puesto a 3 centímetros del final de la parte elástica y tienen 36 centímetros de largo. Esto variará, lo que tenéis que hacer es probároslo. Para fijarlos voy a pasar 2 pespuntes, uno al canto del vestido y el otro aproximadamente 1 centímetro más hacia adentro. En el interior me va a quedar el final del tirante visto. Si no queréis que quede visto, lo podéis coser como hicimos en la parte delantera, en sándwich entre la pieza del forro y la exterior, pero en mi caso prefiero dejarlo así, ya que si cede el elástico con el tiempo o quiero modificar el tirante, no tengo que desmontar todo el vestido, sino simplemente quitar esos 2 pespuntes que acabamos de pasar. Cuando ya tengamos el tirante puesto en su sitio, lo cosemos a máquina, con una puntada cortita y pasando varias veces para que quede bien reforzado. Y así es como nos queda el resultado final de este vestido. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle like y suscribiros para estar atentos a los próximos vídeos.